Margarita Zavala, cuando escuchas tu nombre, ¿qué te viene a la mente? Bueno, un hombre que ha transitado por muchas cosas en la vida, pero particularmente por la política. Te encanta. Sí, lo relaciono además directamente con México. Eh, Mi nombre lo he usado en toda mi vida, por supuesto, pero toda mi vida ha estado relacionada con México. Yo crecí en una familia en que nos enseñaron a amar y a servir a México, como decía un amigo, como si fuera a respirar. Las enseñanzas de tu papá importantísimas, Sí, ¿no? así es. Y entonces realmente eso, todas mis decisiones fueron tomadas poniendo en el centro a México. También la de mi familia, pues claro, no todo es para unos fue la política, para otros una empresa, para otros escribir, etcétera. Pero yo creo que amar a México sí tiene que ser parte de la vida de uno. Ahora, en la política sí la escogí porque yo siempre tuve una vocación de servicio muy clara, por eso estudié Derecho también, por eso me gusta dar clases y por eso me gusta la política. ¿Qué te dijo tu padre sobre la traición? Pues es realmente lo peor de un ser humano. La traición trae consigo hipocresías, mentiras, y para ser un traidor no necesita ser inteligente. Necesita ser muy cobarde. Y desde luego una perversidad especial, por supuesto, pero no necesitas ser una gente inteligente. A mí a veces me dicen, no, fulanito de tal, como quiera lo logró y pues traicionando, como sea, eso es muy inteligente. No, eso es un perverso. Pero para vivir honestamente, para escoger entre el bien y el mal, para tener estrategias para que se hagan bien las cosas o para que lo que logres lo resuelvas bien, pues en eso sí se requiere mucho más inteligencia que hacer malas cosas. Que mentirle a alguien, ¿realmente se necesita mucha inteligencia para mentirle a alguien? No, por eso es impresionante cuando ves pues a políticos que le mienten tan fácil al de al lado, a su grupo y al país. Porque no necesitas mucho. Eso sí, necesitas mucha cobardía y una ausencia de límites en la toma de decisiones. Lo dije aquí con José Antonio Meade, te lo digo a ti. Qué cansancio, parece esto una verdulería. Una verdadera verdulería, entre que si los spots de uno, que si los otros, que si entonces que la PGR, que si entonces el video, que si entonces por qué no los oya, que si entonces por qué si Anaya, que... Ay, Margarita, ¿dónde están las propuestas para manejar un país? O sea, de verdad Sí. estamos entretenidos en puro mugrero. Estamos entretenidos con la vida de candidatos y con el actuar de candidatos, que tú eres una de ellas. ¿Qué piensas de esto? A ver, sí, con mucho respeto a la verdulería, porque suele ser verduras que vienen del trabajo humano, pero es decir, no es eso la política, no lo es. Pero tampoco podemos dejar a un lado pues, lo que expresa uno de los grandes males de nuestro país, que es la corrupción. Y tenemos que decir las cosas, que alguien tiene que decir la verdad también, o decir las cosas con verdad. Si te equivocaste, se dice me equivoqué. Y si cometiste algo mal, me dice que me equivoqué, hice algo mal. Pero y también en la política, ¿tú opinas sobre el otro? Claro que sí, más en una campaña política. Y a mí me dicen, oye, está mal, por el caso que me está mal, Ricardo, que... Bueno, yo he tocado muchos puestos de servicio público, no solo mío, sino pues en la propia familia. A mí no me cuentan, digamos, si alguien se ha dedicado solo al servicio público, no le alcanza para tener millones de pesos danzando por todos lados o inmuebles o esas operaciones de negocio, no alcanzan, y sino que lo expliquen. Si es solo el 100% de servicio público, no alcanza a tener todo eso, no solo menos de 40 años, sino siempre. No da para eso. La política tiene que dar, por supuesto, para vivir dignamente, pero no, vaya, no da para ser rico ni para hablar de millones y millones y millones, etcétera. Y la otra, pues también es una expresión de uso de instituciones. También lo es. Entonces sí tenemos que decir en México, se vale ver las cosas, pero a partir de ellas se decide, porque cualquier propuesta
para que se cumpla requiere, en el caso de gobierno, autoridad moral para aplicar la ley, para perseguir a alguien. Pues es uno de nuestros problemas en el país, que no hay Estado de Derecho, ¿no? Ni tampoco autoridad moral para aplicar la ley. ¿Tú tienes autoridad moral? Sí, además, mira, yo tengo la autoridad moral que tiene pues cualquier ciudadano. Mi vida no está exenta de errores, ni de equivocaciones, ni de pues mala comunicación, pero de corrupción no la tengo, como no la tienen millones de mexicanos, como no la tienen los que nos están somos más los escuchando, como buenos. los que estamos aquí en el equipo. Somos infinitamente más. Pero sí es importante que digamos las cosas también por su nombre y que no nos escondamos es que tiene ese cargo o es que quiere tal. No, las cosas por su nombre. Y en nuestro país ha sufrido mucho por la corrupción. Entonces, aunque parezca un problema, como tú dices, de dimes y diretes, pues veamos los dimes y los diretes y resuélvanlos. Pero lo que vamos a resolver en el país sí depende mucho de la autoridad moral. ¿Qué es lo más corrupto de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es lo más corrupto de Ricardo Anaya? ¿Qué es lo más corrupto de José Antonio Meade? ¿Qué es lo más corrupto para ti de ellos y qué es lo más corrupto tuyo? A ver, yo no quiero descalificar y menos con esa palabra. Creo que para eso están los procesos y los jueces. Pero sí te voy a decir, pues de Andrés Manuel no nos explicamos ni cómo ha vivido, ni la manera en que ha mantenido todo lo que ha hecho, ni cómo vive, por lo visto, toda la familia. Y bueno, dicho con todo respeto, pero no ha explicado claramente eso. Y también la corrupción tiene que ver con esos guiños de no voy a aplicar el Estado de Derecho para todos. O sea, quitó el fuero para algunos. Avisar al crimen organizado que va a haber amnistía, pues está lejos de un acto honesto. ¿Y por qué a unos sí y otros no? ¿Y por qué al crimen organizado? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, yo no califico, pero sí veo lo amenazante que es una serie de propuestas y una vida no explicada. Pero de Ricardo Anaya, pues, mira, yo no seré quien juzgue, porque es bien importante, y así aprendí a no estar juzgando, pero sí digo claramente los problemas que veo, de que no hay explicación, que siempre se habla de su patrimonio, que utiliza las cosas, las instituciones a su favor. Y yo les voy a decir a los ciudadanos, a los partidos políticos los pagamos todos, hasta un joven adolescente que está comprando ahorita una Coca-Cola está pagando un impuesto, y fuerte. Entonces, además, es dinero de todos. Un partido político que lo deshaces, pues sí tiene que haber una rendición de cuentas. Creo que sí, porque es una institución de todos. Y yo estoy convencida que la corrupción se evitará en la medida que tú expliques claramente de dónde viene una riqueza. Que además el enriquecimiento ilícito tiene unas connotaciones importantes como delito o enriquecimiento inexplicable. Pero en el caso de mí, yo también le estoy diciendo, ¿qué es lo que representamos también, no? Y a lo mejor no es José Antonio, pero sí es lo que respalda. ¿Qué es lo que estamos representando? Ahora, yo ayer presenté un consejo político y me dio mucho gusto juntar a 10 gentes, además 5 hombres, 5 mujeres, en donde no están exentos de errores y de equivocaciones, pero caminan por las calles y no les dicen a ninguno de ellos, ahí va un corrupto. No lo dicen. Ni siquiera en el ánimo de juzgar como luego juzgamos sin pruebas ni nada. Hay como esa certeza de que esa persona es gente honesta. Y lo digo por las 5, por Consuelo Sáizar, por Irma Pía González Luna, por Patricia Espinosa, por Frosina, lo digo por Manuel Gómez Morín, por Beto Cárdenas, Lupillo, Fernando Canales, Juan Carlos del Río, por Miriam Arabián. Ahí están. Y uno puede estar de acuerdo o no con ellos. Yo obviamente estoy de acuerdo con ellos, pero uno no puede estar de acuerdo con ellos. No. Pero ahí van con la frente en alto. Eso es lo que queremos en la política. Y de eso hay que hablar también en la política, porque ya hemos sufrido mucho por la corrupción. Hemos sufrido mucho como país. ¿Qué parte corrupta tienes tú? La de los seres humanos, que si no te pones los límites, puedes otorgarte licencias. Y ese es un ejercicio de todos los días. No es un asunto espectacular. No, es de todos los días.
No hay que concederse licencias. Hay que discernir las cosas entre qué es lo bueno y lo malo. No se trata de santidades ni de perfecciones. Es qué me degrada y qué no me degrada. O qué me perfecciona. ¿Qué me perfecciona? ¿Qué me hace mejor ser humano? Ese ejercicio lo haces. A veces no hago ese ejercicio, pues sí, pero tiene que ser un hábito. Y en la política también lo tenemos que hacer. Por eso, no solo en términos de honestidad, pero hablar de valores, por lo menos en este Inter en campaña, es una petición que yo le pido a los ciudadanos. Exijan valores en la política, porque es un gran país y tenemos todo el derecho a tener a los mejores. Exijan que la justicia no se politice por nadie, por nadie. Exijan que haya los mejores ciudadanos en un fiscal general, que no le acomoden cosas, sino el mejor ciudadano ahí o los mejores que quieran también o que estén preparados. Exíjanse, no exijan nada más que no roben, no vayan por el menos corrupto. Un poquito de dignidad también. Vale la pena también como ciudadano. Démosle dignidad a la política y a México. Vamos a una pausa, regresamos. Margarita Zavala, yo que sí sé de ti. ¿Saliste de Los Pinos? ¿Te regresaste a la calle de Cóndor? ¿Nunca te he visto enjollada? ¿Nunca te he visto con excesos? Nunca, ¿eh? No. Nunca. Tu mayor exceso son los rebozos. Lo digo en bonito, ¿no? Ujú. En coleccionarlos, en quererlos, en portarlos. Sí, me encanta. Sé que es una prenda que te gusta. Te acabo de regalar unos aretes de no más de 600 pesos y los recibiste como si fueran de miles. La sencillez, yo sí veo eso, ¿eh? La sencillez en tu andar me importa. Te vi en Los Pinos y te vi fuera de Los Pinos y no encuentro una Margarita diferente en ese sentido. Sí lo tengo que decir, como a Pepe le eché su flor, como le dije, le estás regando en esto. Yo creo, Margarita, que es muy importante entender que no es solo la entraña lo que nos tiene que hacer votar, sino una conciencia del rumbo de México, hacia dónde va. Y bueno, yo en ese sentido, si digo, yo te veo igual que antes, me saludas igual que antes, me sonríes igual que antes, no veo, no sé tú, Carlos Armando, que pues te ha tocado hasta ahora dos, Claro. de Claro. todos los que espero que vengan, ¿qué percibes? Pues primero la sencillez con la que vino y nos saludó a todos, ¿verdad? Eso creo que son de las cosas como las que tú mencionas, ¿no? Que cuentan muchísimo. O sea, cómo se comportan los candidatos fuera de cuadro. Auch, en el corte comercial, sí, luego cambia, ¿eh? Pausa, volvemos. Datos, Margarita Zavala, que pasen por este micrófono en las preguntas que se tienen que hacer, porque aquí no hay manera de no hacerlas. ¿Cuáles serían tus 4 ejes de campaña? Y si no nos da tiempo, Margarita, nos volvemos a encontrar. Sí. ¿Cuáles dirías? Gobernar es elegir, no vas a poder con todo. Eso es un hecho. Son muchos temas. ¿Qué temas eliges? Hablando de 4 de ellos centrales. Sí. Bueno, partiría, por ejemplo, en el eje económico, sí buscaría crecer más y todos juntos. Y para ello pondría condiciones de transparencia y de desregulación. Creo en la libertad económica, en el mercado, en el libre mercado, y voltearía a ver a los que menos tienen. Ahora, Para el crecimiento económico y significaría infraestructura para crecer económicamente e infraestructura contra la pobreza. En términos de para evitar la corrupción. Perdón, me detengo. Discúlpame, Margarita. ¿Qué pasa ahí con las reformas, por ejemplo? En el tema económico, ¿harías algún cambio de reformas? ¿Las mejorarías? O sea, ¿qué plan tienes en el tema de las reformas que hoy existen? Mira, yo pondría, ¿qué es lo que tengo? Crear las condiciones para crecer más, fortalecer y echar a andar motores económicos y mirar a los que menos tienen para lograr mayores ingresos en las familias. Y las reformas no las tocaría porque es un tema de implementación. Es un asunto de implementación y también de conocimiento y de información. Es que yo sí estoy por una economía verde, que parte también, desde luego, de la reforma energética también nos va a dar, nos da realmente una fuente de recursos de energía renovable que
que podemos utilizar y además puede generar una democratización en la vida económica muy importante para el país. Voltearía a ver al mar. Ahora, hay unas condiciones que tenemos que poner. Ya dejemos de regular tanto. Hay que desregular la vida económica del país. Eso significa que habría que revisar todas las leyes y los reglamentos que permitan mayor competitividad y que haya menos regulación. Cuando hay muchas leyes, también hay mucha condición de corrupción. Entonces, para crecer económicamente sí tenemos que llegar con tecnología e innovación, no solo para crecer, y me refiero a tecnología e innovación en todos los sentidos, pero para meter una industria creativa de tecnología e innovación que nos permita crecer, pero también que nos evite también la corrupción. Entonces, parte de qué tenemos que hacer para crecer más, pues terminar con la corrupción y, por supuesto, ser un país seguro. Margarita, en términos de en la parte económica, crecimiento, infraestructura, fortalecer las reformas, implementarlas adecuadamente, desregular la vida económica, etcétera. Y voltear a ver a los que menos tienen. Verde, mar y voltear a ver a los que menos tienen. Menos tienen y con los que menos oportunidades tienen. Los jóvenes, independientemente de la parte económica, sí tienes que tener un sistema financiero dispuesto a entrarle al emprendimiento, por ejemplo. Fortalecerías ese Fortalecería aspecto. Totalmente, y todo lo que es innovación y tecnología. Fortalecería el mar. El mar. A ver, que cuéntanos. no solo son playas y no turísticamente. Claro que lo traigo como motor económico el turismo, cultural, de experiencia, el histórico, vaya, y las playas y paisajes y la parte de medio ambiente. Pero fortalecer el mar significa cambiar tu industria naviera de petrolera a comercial, por ejemplo. Hacer claramente los puertos que se conecten también a puertos secos. Hacer una infraestructura del mar hacia la tierra que me comunique todo el país. Por ejemplo, unir el Golfo con el Pacífico por la carretera del Istmo, algún día hay que terminar eso, por favor, si queremos que Oaxaca también crezca. Entonces, sí, no se acabó. Toda la carretera del Pacífico, esa es infraestructura también para un motor económico, por supuesto el del mar, el del comercio y también de campo, ¿no? Entonces, infraestructura es fundamental. Antes de continuar con el otro punto, tenemos un vecino que es bien latoso, un trompudo, que nos quiere cerrar puertas, que el muro ya lo está construyendo con sus aranceles. Que construya lo que quiera, no le va a servir de nada. Por supuesto que ni un peso por parte de México. Él puede construir lo que quiera en su país. Si quiere desperdiciar el dinero, que lo haga. Pero ni un paso de parte de México. Mira, ¿y el Tratado de Libre Comercio? Yo te voy a decir, yo creo que, ¿qué es lo que tenemos que plantear? Primero, vamos a defender siempre a México y a los mexicanos. Sin patriotismos ridículos, sin patrioteros, ¿no? Sino patriotismo. Y defender a México y a los mexicanos y los intereses de México. Eso es natural. Y siempre. Tienes que fortalecer el liderazgo no solo frente a Estados Unidos, sino también frente a los otros países. Tenemos 44 tratados de libre comercio, además del de... O sea, Canadá, China, Alemania, Brasil, los del Pacífico. Tenemos exacto. 44 tratados de libre comercio. Eso significa diversificar exportaciones e importaciones. Ahora, sí, finalmente Estados Unidos también es una gran oportunidad y lo sabemos, por eso el Tratado de Libre Comercio sí lo queremos y sí nos sirve. Tienes que fortalecer la relación bilateral. Y no solo es vía Trump, es vía congresos, alcaldes, gobernadores, empresas, think tanks, que fortalezcas esa relación bilateral. Porque el comercio, lo que diga Trump, de todos modos se va a tener. Ahora, y al cabo muchos de ellos están en contra de él. Además, por ejemplo, esta vez que amenaza con los aranceles de aluminio y de acero, que le pegan a muchos países, entre otros a México. Yo recuerdo que en el 2009 también se hizo, frente al tema de transporte de carga, se hizo unas medidas retaliatorias en el caso de México. Y entonces empezaron a ponerse aranceles para algunos productos agrícolas. Por ejemplo, el maíz o las manzanas que luego compramos. Y eso hizo que los mismos congresistas empezaran a decir, oigan, pues mejor ya dejemos pasar lo del transporte de carga. Así son las relaciones, pero tienes que sostenerte fuerte y digno. Y México tiene para sostenerse fuerte y dignamente, no solo frente a Estados Unidos, frente a cualquier país del mundo. Segundo eje, ¿qué elegirías?
O sea, el económico ya es un eje que vas a elegir. O sea, gobernar es elegir. Yo parto de esa base para la pregunta de todos ustedes. No, bueno, la Entonces, primera, en el caso economía. ahorita, bueno, pero no lo estoy dando por No, orden queda importancia, ¿no? Ahora, por supuesto que hay una parte de Estado de Derecho que tiene que ver con todos los temas, pero diría seguridad, justicia y obviamente corrupción. Esos tres. Particularmente Justicia y corrupción. Particularmente Ajá. se entiende la corrupción como el paraguas de que tenemos que evitarla El fuero. para que podamos crecer. Por ejemplo, quitaría el fuero, sí, sin duda alguna. Porque además creo que hay otros mecanismos de defensa frente a unos poderes y a otros y que ahorita no tiene sentido el fuero, más que para lo que nos hizo una vez el PRD, que es escondernos a alguien en la cajuela y darle fuero en la toma de protesta. Entonces, digamos que la parte de corrupción tiene que ser muy clara de qué tenemos que hacer para evitar la corrupción. Quitarías el fuero, A eso ver, es importante. Sí, pero fomentan los valores tanto en la sociedad como en los ciudadanos y al mismo tiempo cierran los espacios de la corrupción. Uno es el fuero. El fuero no sirve ahora para defender de los abusos del otro poder. Hay otros mecanismos. Entonces, el fuero no tiene ya ningún sentido para evitar, para evitar esos despropósitos entre dos poderes, que era lo que había antes, que el fuero defendía, el fuero de un diputado se defendía frente a los posibles abusos de un poder ejecutivo. Pues ya no lo hagas, no necesitas ese fuero, tienes otros mecanismos que no requieren impunidad absoluta a lo que haces. Entonces, yo por supuesto que quitaría el fuero y buscaría también consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. Y te voy a decir, hay un INAI con un Consejo de Ciudadanos. Bueno, hay un INAI, Secretaría de Función Pública. No hay fiscal general, no hay fiscal anticorrupción. Bueno, no hay Secretaría de Seguridad Pública. Sí, no hay un Tribunal de Justicia Administrativa. Todo eso ya debió haber estado decidido ahorita. Ahora sí tienes que buscar a los mejores y tienes que despolitizar. Eso en corrupción, y te voy a decir algo clarísimo, seré implacable contra la corrupción. Porque sé lo que nos ha dado. Sea contra quien sea. Sea contra quien sea. Y también respetaré la autonomía de un fiscal general. Porque estoy convencida de ello, que es el que mete a la cárcel. La otra parte, en la seguridad. O sea, tú ves a futuro, si tú eres presidente de México, tú ves a futuro, expresidente, con pinches y demás, en la cárcel, como en otros países. A ver, nada más que vamos a quitarle un poquito a la demagogia. Digamos, yo seré implacable contra la corrupción, empezando por mi propio gobierno. Y así he tomado las decisiones. Los que hoy presenté, pues son realmente, no solo se trata de ser honesto, sino acompañarte gente honesta, igual. Y voy a tener una oficina. O sea, no te vas a acompañar del Bester, ni te vas a acompañar de Napito. La gente que yo considere corrupta, o por lo menos no transparente. Y que además tenga una vida honesta. Pues si la honestidad no es un asunto de perfección, es que debe ser algo normal en la vida, tener una vida honesta. Ahora, una parte es la corrupción. Y por supuesto eso significa ser implacables, investigar a quien se tenga que investigar y permitir que las entidades autónomas lo hagan y no andar hablando llamaditas, ni amenazas, ni mucho menos. Segundo, seguridad. Yo veo una discusión enorme y lo que quiere una mujer que vea a su hija que va a tomar un transporte público en la noche o que sabe que lo o un joven papá, que está un tío, joven que está con su laptop en la mano angustiado que se lo van a robar o un papá que recibe una llamada a las 3 de la mañana de extorsión, lo que quiere es seguridad y no tiene más que al Estado para darla. Por eso a mí si algo traigo además claro de la urgencia es de seguridad. Y honestamente, Fernanda, por mi vida, por lo que quieras, porque soy abogada, porque he estado en comisiones de justicia y derechos humanos, y por los 6 años en que acompañé a Felipe, si algo sé del tema de seguridad. Entonces, necesita una reestructuración administrativa, lo que tú dices. Saca a la policía de gobernación, que no sé por qué ahí me la escondieron. Bueno, sí tengo más o menos idea. ¿Por qué? No, porque realmente no pusiste en el centro la seguridad, porque abandonaste las instituciones y porque preferían tener todo el control de la información de todos. Pues no, señores, hay que trabajar poniendo en el centro lo que se quiere. Seguridad,
hay una Secretaría de Seguridad. Le pondría ciudadana porque el centro es el ciudadano. El centro es la persona que se queda sola en un restaurante y le da miedo que alguien vaya a llegar y que lo asalte. Es la que está en la miscelánea atendiendo gente y ya puso rejas. Es la señora que guarda el dinero bajo el plafón por si la llegan a asaltar y que por lo menos ese dinero se aguante. Ahora se requiere de una policía federal y sí voy a empezar otra vez desde el principio, el control de confianza en la policía. Es que lo mejor que le puede pasar a un papá o una mamá, que un día tenemos que llegar a eso, es que una mamá le pueda decir a una hija, si tienes un problema, ve con la policía. Eso es lo que tiene que aspirar un Estado, una familia mexicana. Ahora, digamos, fortalece la policía en cantidad, sí, en calidad también, y generamos un sistema nacional de policía que permite una carrera policial. Si tienes un buen policía en Tapachula, Chiapas, un buen policía en Rosarito, pues que pueda tener una carrera de ser comandante del Estado, comandante federal. Margarita, regresa, por favor, porque nos quedamos en 2 puntos. Ok, claro que sí. Pero vamos por los otros 2. Desde luego. A mí me parece importantísimo, porque mira, Margarita, entre dimes y diré lo que gustes y mandes, pero que sepamos quién sí quita el fuero completo, quién no, quién dice, sí lo quito, pero protejo a fulano de tal, quién dice, a este sí no. O sea, ¿dónde estamos parados? No, en eso hay que ser implacables. ¿Dónde estamos parados económicamente, a nivel de educación? ¿Dónde estamos en el tema de seguridad, que es vital? ¿Dónde estamos parados y para dónde podemos empezar a trabajar? Ahora, también, ¿qué pasa si uno no gana? ¿Nos podemos aliar con los que ganen? ¿O si tú ganas, te puedes jalar a los que no? O sea, también es tema, ¿no? Bueno, el tema es ganar la presidencia de la República y eso lo deciden desde luego los ciudadanos, por supuesto. Ahora sí tocamos varios temas, economía, Tratado Libre de Comercio, porque lo Sí. tocamos en economía, pero es un tema también internacional, seguridad y corrupción, que parte también de la honestidad en la vida privada y de la congruencia de lo que decimos con lo que hacemos y con lo que pensamos. Tú tienes las manos limpias. Sí, claro que sí. No exenta de errores, soy como decimos, pecadores estándar, pero de corrupción, ¿no? Ah, sí, pecadores estándar, así decía Efraín González Morfín y luego se lo oí mucho a Carlos Castillo. Seres humanos normales. Lo único que quiero de las cosas que quiero para este país, es que ser honesto no sea un acto heroico, sea ser honesto, así de simple. ¿Con qué te quedas, Margarita? Bueno, regresas para el otro eje, ¿no? También me parece importante que podamos conocer. Justicia, educación, salud, Pero ¿y México qué vamos a hacer? solidario. Exacto, pero vamos desmembrando el tema, porque oímos mucho, pero en base, yo lo que voy a hacer después es presentar los 4 ejes que presentaron cada uno de los que quieran venir, para entonces poder ampliar un criterio y tener un voto inteligente. Eso es lo único, no por la entraña, sino que yo diga, si estoy poniendo una crucecita aquí o una palomita, es porque quiero esto y esto lo cumple. No nomás a lo tarugo, Sí, como dirían en mi muchas de colonia. las cosas que son de fondo, por ejemplo, el tema, para evitar la corrupción, el de la seguridad, el de acceso universal a servicios de salud, requieren desde el primer día. Estamos con una cita tú y yo. Muchas gracias. Hasta pronto, Margarita Zavala. Gracias por estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Hacemos una pausa, regresamos. Quédense con nosotros. Yo me quedo hoy con lo que Margarita respondió en torno a qué es lo más corrupto de cada uno de ellos. Eso me movió muy duro el tapete, ¿eh? Muy duro. Y me quedo con la visión de uno, con la visión de la otra, y vamos construyendo un rompecabezas aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Porque somos ciudadanos inteligentes para poder votar inteligentemente. Regresamos.